Buenas noches, soy Leonardo Comunes Valareso. El presente informe analizará la casación laboral número 23.366 de 2022 Sullana, en un caso paradigmático que expone la tensión entre el formalismo legal y la justicia material en el derecho laboral peruano. El objetivo es proponer la inconstitucionalidad por interpretación de aquellas disposiciones legales que, al ser ampliadas lígidamente, obstaculizan la reparación integral, los derechos fundamentales del trabajo. Referido caso es vulneración del derecho fundamental al debido proceso, específicamente a su componente de motivación de las componentes de motivación de las resoluciones judiciales. En un caso de indemnización por daños y perjuicios derivados en un accidente de trabajo. Aquí literalmente están las partes, la, pres- las partes, pretensión, sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia, argumento de segunda instancia, recursos de casación y causa adquirida. En el siguiente, bueno, la, la casación número 23.366 del 2022 Sullana, aborda la motivación de las decisiones judiciales en el caso de indemnización por daños y prejuicios debido al accidente laboral. Analizamos la casación 23.366 de 2022. Un ejemplo perfecto es el de caso difícil en el sentido de Global Dorking. La ley no ofrecía una fórmula clara para calcular el daño a la persona o el daño moral en un accidente de trabajo. La postura lupositivista excluyente de Kelsen, el juez de primera instancia adoptó una postura muy legalista desde la óptica de Kessel. El juez se limitó a aplicar la norma del SCTR. Bueno, si la pensión ya es una solución legal, no hay lugar para compensación adicional. Para el positivismo excluyente, solo importa la validez formal de la norma, no justicia ni moralidad. El positivismo incluyente, Hart, sin embargo, la Corte Superior cambió el enfoque. El juez de vista actuó con mayor lógica de Hart y el positivismo incluyente. Nuestra regla de reconocimiento, la Constitución, exige la dignidad humana y la reparación completa de daños. Por lo tanto, la moralidad en este caso, el principio de la justicia le pararía si se convierte en derecho, porque la propia Constitución lo permite. El positivismo crítico, Petrajoli, esta decisión también se alinea con el positivismo crítico de Ferrajoli. La Corte Suprema declaró inválida la sentencia inicial no por un error formal, sino porque violaba la Constitución al carecer de justificación adecuada y no proteger los derechos fundamentales del fundamentales. El juez actuó como un garante constitucional, asegurándose de que el derecho sea un sistema que se limita del poder y para proteger los derechos fundamentales, como la vida y la salud. Realismo jurídico, Ross. Finalmente, el realismo jurídico de Alf Ross
nos ofrece la crítica más potente. La decisión no fue una simple deducción mecánica del juez que el juez tomó. El juez tomó una decisión de política judicial al corregir el error de cálculo y aplicar el criterio ético, proteger al trabajador, la parte débil, y sancionar al empleador. El derecho es lo que los jueces hacen en la práctica, su ideología judicial. La casación 23.366 de 2022, un caso complejo sobre la indemnización donde la ley no daba una cifra clara para el daño a la persona. El juez de primera instancia aplicó el positivismo estricto de Kelser. No hay lucro cesante porque la ley ya dio una pensión. Vio la norma como un límite sin ver el impacto real de la víctima. El, el juez de vista actuó diferente. Sus decisiones fueron morales. Valoró la dignidad y el daño al proyecto de vida del trabajador cuya capacidad se redujo un 70%. Usó un criterio como reparación integral, constitución, la justicia correctiva para para castigar la negligencia del empleador. Esto es clave. El juez peruano no solo aplicó la norma, sino que la llenó de moralidad para hacerla justa. Actuó como un garante Ferrajoli y reconoció que el derecho en acción debe asegurar la justicia, realismo jurídico. En esencia, el juez demostró que la ley puede y debe cambiar para incluir principios morales cuando la justicia lo exige. La propuesta de demanda de constitución, la propuesta de demanda de inconstitucionalidad e interpretación. El problema Eh, el problema central, la falta de motivación y el caso de casación Sullana. Nuestra propuesta se basa en analizar la casación laboral número 23.366 de 2022, Sullana. En un caso de indemnización por accidentes laborales graves, este paso pone en evidencia la violación de derechos al debido proceso debido a la falta de motivación adecuada de las sentencias e instancias inferior. Desde la perspectiva de Duncan, una decisión judicial es inconstitucional no solo por la ley que aplica, sino por la interpretación que hace el juez. Cuando una sentencia carece de una justificación sólida, no solo falla como pieza jurídica, sino que viola los derechos el derecho moral fundamental del ciudadano al ser tratado igual considerando y respecto, y considerar igual, considerado y respecto, el juez no actuó como un juez Hércules, capaz de construir la solución más justa y coherente con el entramado de principios constitucionales. Segundo, cuestionamiento constitucional por interpretación. El objetivo de la constitucionalidad total de las leyes, sino de la interpretación judicial estricta que se les da cuestionamiento de tres ejes normativos. A, régimen de responsabilidad civil.
el Código Civil. Normas cuestionadas. El artículo 1900 1321 y 1969 del Código Civil. Problema. Su aplicación estricta en el ámbito laboral obliga a los trabajadores, que ya es parte débil, a probar la culpa del empleador. Propuesta. Exigimos la presunción de responsabilidad del empleador, responsabilidad sin culpa. Debe ser, debe ser el empleador quien demuestre una causa que experimente, que justifica su exoneración. De lo contrario, se vulnera el principio protector y la dignidad humana del trabajador. B. Seguro complementario de trabajo de riesgo, SCTR. Normas cuestionadas. Ley número 26.790 y DS número 00398 SA. Problemas. La interpretación que establece la exclusividad del SCTL como única fuente de reparación. Propuesta. El SCTL no debe ser, debe ser extendido como un piso mínimo de seguridad social objetiva, que no excluya responsabilidad civil subjetiva por el incumplimiento del deber de prevención del empleador. C. Ley de Seguridad de Salud y Trabajo, SST. Eh, Normas, cuestionamientos, ley número 29.783, artículo 53 y 36 y su reglamento. Problemas. La interpretación que vacía el contenido del principio de responsabilidad al no permitir la reparación integral del daño. Además, existe una omisión legislativa en la ley de 29.783, al no exigir una tabla de baremación oficial, lo que genera una discrecionalidad juri- judicial inaceptable. En cuantificación del daño al proyecto de vida y daño moral. Propuesta. La la afirma que la ley de SST opera con funcionamiento del factor de atribución de culpa o riesgo. Para exigir la indemnización completa, es indispensable que se establezcan criterios claros y uniformes para evitar la vulneración de la igualdad ante la ley. Artículo 2, inciso 2. Eh, Inconstitucionalidad del régimen de culpa. Artículo 1966, no, 1969, CC. Eh, el mayor problema de la inadecuación del régimen de culpa civil en el ámbito laboral. Primero, vulneración principio del proyecto exige el trabajador, parte débil, que pruebe la culpa específica o negligencia del empleador. Artículo 1969, Código Civil. Viola el principio proyecto y la primacia de la realidad. Es casi imposible para un trabajador con silicosis probar que la empresa sabía, entre comillas sabía, del riesgo y no actuó. Posición garante. El empleador
tiene la posición de garante y el control total de los riesgos. Ley número 29.783. Por lo tanto, el sistema debe mirar a la responsabilidad objetiva por el riesgo creado. Petición. Solicitamos la intervención de la carga de la prueba en un accidente hasta basta probar el daño. Accidente. Basta probar el daño y el nexo causal del empleador debe probar causa ajena y cómo culpar como culpa exclusiva de la víctima para eximitirse. Inconstitucionalidad por omisión y restricción, reparación integral. Eh, el sistema también falla al limitar la reparación completa del daño. Principio de la doble vía. Ley número 26.790. SCTR. La interpretación que establece la SCTR como única y exclusiva reparación del es constitucional, convierte a la SCTR en una tarifa de impunidad que permite al empleador negligente que comete culpa grave o dolo pagar la prima y evitar la indemnización por daño mortal, por daño moral o daño de proyecto de vida. El TC ha sido claro. El TC ha sido claro. El SCTL es objetivo y básico, pero es compatible o complementario a la responsabilidad civil subjetiva del empleador. Segundo, omisión legislativa y arbitrariedad, daño a la persona. La falta de baremos legales, claro, para valorar el daño al proyecto de vida o el lucro cesante, centrarse en la casación suyana vulnera la igualdad ante la ley, artículo 2 inciso 2 y la seguridad jurídica. La indemnización no puede depender de si la demanda es en Lima, te indemnizan 80.000 soles, pero si es en Sullana, te indemnizan nada más 30.000 soles, menos de la mitad, por la misma lesión. En conclusión, la casación número 23.366 de 2022 es un síntoma de un problema simétrico. Solicitamos al Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad por interpretación de estas normas en media medida que no garantiza la reparación integral del daño, la protección al trabajador y la igualdad ante la ley. Solo, solo así aseguraremos un sistema de justicia laboral que cumpla con los principios fundamentales de nuestra Constitución. El ejemplo de trabajador que se apunta el dedo y debe probar la falta de supervisión del empleado como un ejemplo más claro de la inversión de la carga de la prueba. Nuestra propuesta se basa en que la interpretación actual de las normas de responsabilidad laboral es inconstitucional por violencia del principio protector del trabajador y del derecho de la reparación integral, artículo 1, 2, 23 de la Constitución. La norma cuestionada desnaturaliza el deber y prevención a la dignidad humana del trabajador. Solicitamos al Tribunal Constitucional que, uno,
declare la inconstitucionalidad por interpretación la ley número 26.790 y el Código Civil, estableciendo la compatibilidad de la indemnización civil con el SCTL, es caso de culpa grave. Emita una sentencia exhortativa para que el Congreso o el Ejecutivo cree una ley barlemancio, baremación, oficial para cuantificar los daños no patrimoniales, poniendo fin a la arbitrariedad judicial. La repartición integral, garantizar la repartición integral es un imperativo constitucional. Muchas gracias por haberme escuchado, profesora. Que tenga una buena noche.